y va a corresponder a cada uno de los procesos de palabras. Ustedes también tienen su libro en la página 220. Ahí lo vamos a ubicar. Vamos a estar con ambos libros, el libro web y también el libro físico. Página 220. Este tema es amplio, ¿no? El día de mañana y el día miércoles. Creo que entre días lo abordamos, este tema del proceso de formación de palabras. Quiero acercar un poquito aquí la imagen para que ustedes, pues, bueno, ustedes tienen su texto, ahí también lo pueden visualizar. Las palabras derivadas del término mirar. Tenemos la primera, mires, miran, miramos. Vamos a ver qué otra. Mirar, verán, ¿verdad? Verán. Viene el término mirar también. No, pero ahorita estamos derivadas de mirar. Mires, miran, miramos. Miramos, miremos, miren. A esas son las que tienen que subrayar. Derivadas del término mirar. Mires, miran, van a subrayar esta. Miramos, miremos, miren. ¿Verdad? Ahora, es la rama de la gramática que se encarga de estudiar la estructura o la forma de las palabras. La lengua, en su constante evolución, permite la formación de palabras a partir de los morfocomunicativas del hablante. La unidad más pequeña que contiene significado es la palabra. Esta es la unidad más pequeña que tiene significado. Por ejemplo, idea de qué es día. Entonces, por eso dice que es la unidad más pequeña que contiene significado. Yo les digo uña, ya ustedes en su mente ya se hace una idea, una percepción, concepto. Por eso dice, es la unidad más pequeña que contiene significado. Yo les digo gato, ya ustedes, ya en su mente, ya se forma una idea, un concepto, un significado para la palabra. Elementos fundamentales. Está formada por el lexema, como está aquí, lexema, que es la raíz, esa parte que no va a cambiar, esa parte, el significado fundamental, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo, miren, zapato, zapatito, zapatero, zapatilla. Entonces, esta parte se llama lexema o raíz. Lexema o raíz, no va a cambiar, esto nunca va a cambiar, no va a cambiar, siempre va a hacer lo mismo. Miren, por ejemplo, zapato, zapato. Y de ahí se puede derivar zapatito, zapatero, zapatería, zapatilla, zapatillo. ¿Verdad? Entonces, el lexema o raíz es la parte invariable, el significado fundamental de la palabra. Luego vienen los morfemas. El morfema es la parte que se añade. Por ejemplo, zapato, la O es un morfema, hito es un morfema. Por consiguiente, va a cambiar, va a variar y va a aportar un significado a esta palabra. Va a aportar un significado, por eso expresar significado. Zapato, zapatillo, zapatero. Cambia el significado. No es lo mismo zapato que zapatero, aunque la procedencia sea la misma, ¿verdad? Porque cuando hablamos de zapato, estamos hablando de ¿cómo le podemos decir? Y cuando hablamos de un zapatero, es una persona que se dedica, ¿verdad? A la elaboración, ¿verdad? A la creación, ¿verdad? De zapatos, un zapatero. Entonces, significados gramaticales, por ejemplo, o, zapato, ¿verdad? Un morfema de género, zapato, masculino, ¿verdad? Zapatito, un morfema de diminutivo y diferentes significados, como dice aquí, ¿verdad? Sirve para modificar o complementar a un lexema y añadiendo significados gramaticales. Constituye la parte variable. Esta parte va a cambiar, ¿verdad? Aquí cambia, miren, cambia esto que no está subrayado en negrito, cambia. Entonces, el morfema sí es variable, ¿verdad? Va a cambiar. Por ejemplo, miren, caro es aquí, ¿verdad? Caro, un morfema de género, caro, masculino. Carero, un morfema de significado, ¿verdad? Y carísimo también, este es un morfema de un grado, ¿verdad? Carísimo, de un grado. Vamos entonces a ver aquí la información. Así se de género, indican si la palabra está en masculino o femenino. Ejemplo, gato, gata. Gata, morfema de género femenino, ¿verdad? Gata. Pero gato, morfema de género masculino, ¿verdad? O decimos también perro. La O va a ser el morfema de género masculino. Perro, entonces este es un cambio, morfema gramatical de género. De número,
Indica si la palabra está en singular o plural. Gatos. Entonces, esa S, ese os, gatos, va a marcar, si yo digo gato, va a ser en singular. Morfema de número. Ahora, las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Son morfemas que se añaden al lexema de los verbos para indicar persona, número, tiempo y el modo. Como el ejemplo que aparece aquí. Mires, cambia, ¿verdad? Mires tú, miramos nosotros. Entonces a eso se refiere las desinencias. Cuando se aplican a los verbos. Por ejemplo, corriste, corro, correré, corramos. En este caso a la raíz, que sería corriste, corre, correremos. Las demás se llaman desinencias y van a aportar persona, número, tiempo y modo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Por lo menos ustedes ya tienen que saber cuáles son, cuáles son los elementos ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son los elementos de la palabra? Lexema y morfema. Lexema y morfema. Número y también hay desinencias, ¿verdad? Desinencias, que son las que se agregan a los verbos. Luego dice, aquí no los quiero meter de un solo porque se van a confundir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Santillana para irlo explicando un poquito más. Que aquí aparece también de un solo. Esto ya corresponden a los mecanismos de formación de palabra. Mecanismos de formación de palabra. No, pero vámonos mejor siempre aquí porque los voy a confundir ahí. Mejor quedémoslos aquí. Ahora bien, dentro de los morfemas ticales, que son los que aportan género, número, y en el caso de los verbos, ¿verdad? Entonces aportan significados gramaticales. Esos son los morfemas gramaticales. Pero existen otros morfemas que aportan otro tipo de morfema. Otro tipo de morfemas cambian, para explicárselos un poquito más. Estos son los morfemas, lo que les aparece aquí son los morfemas gramaticales. Morfemas gramaticales que van a cambiar en género, en número, en persona, ¿verdad? En tiempo, en modo, en el caso de los verbos. Morfemas o afijos derivativos. Morfemas derivativos. No sale especificado aquí, pero yo se lo explico para que entiendan un poquito. Estos otros morfemas, los derivativos, son elementos que al significado y en algunos casos también su función. Por ejemplo, miren bien. Por ejemplo, escuchen, porque no les voy a escribir por el tiempo. Por ejemplo, tenemos la palabra flor. Flor. Si yo escribo la palabra derivativa de flor, flores, ¿qué se le está añadiendo al morfema flor? Flores, flores. ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué cambiaría ahí? Se añade la I y la S. Entonces va a cambiar el número, ¿verdad? Vamos a pasar de flor a flores únicamente, ¿verdad? Entonces hay un cambio gramatical, un cambio de número. Pero si yo digo flor y florero, viene de la misma palabra. ¿Qué va a cambiar ahí de flor a florero? ¿Qué cambia? Analizando toda la palabra. Flor, piensen ustedes en flor, en una flor, ¿verdad? No en una persona que ame flor, sino que en una flor, literalmente, flor. Y en un florero, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? De flor a florero. Quiero que piensen, para que puedan entender el tema. ¿Qué va a cambiar ahí de flor a florero? ¿Qué cambia? ¿Será lo mismo flor que florero? ¿Es lo mismo? No. No. ¿Qué va a cambiar entonces? ¿Hay un cambio de qué? ¿Será de número, de género? ¿De qué va a cambiar? No es ni de número ni de género. ¿De qué cambia entonces? El lexema. No. Sí, no, el lexema no cambia porque flor, mire, florero. El lexema no cambia. Se añade un morfema, pero ¿qué cambio le va a dar este morfema? No le da cambio de género ni de número. Dígame un significado de flor, Scarlett. ¿Qué es una flor para usted? ¿Qué es una flor para usted, Scarlett? Rapidito ahí con sus propias palabras. Joshua, dime una definición de flor. ¿Qué es una flor para ti? Un elemento de la naturaleza. Un elemento de la naturaleza, cual crece en el piso. Un elemento de la naturaleza que posee un olor agradable, que crece en el campo, qué sé yo, ¿verdad? Que sirve de ornato en algunas casas, es una flor. Ahora, Roberto, dime un concepto de florero. ¿Roberto? ¿No está Roberto? Vamos a ver, Stephanie, deme un concepto. Ahí está Roberto, un concepto de florero. Roberto, un concepto de florero.
¿Qué es un florero? ¿Qué es un florero? Todos creo que tenemos un florero en la casa. ¿Qué es un florero? La verdad, Cualquiera, hay pues, de vidrio metal para poner para depositar flores, ¿verdad? Entonces, aunque tenga la misma raíz, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué cambia ahí? de que está en un contenedor. Sí, pero que va no es El lo, significado. será lo mismo flor que florero. Es que el florero significado puede cambia. estar sin flores y siempre sigue siendo un florero. Entonces, ¿qué va a El cambiar? significado. El significado, muy bien, Cecia, el significado. Entonces, hay lexemas que hacen que realmente el significado. Por ejemplo, oficina y oficinista. La procedencia es la misma, pero va a cambiar el significado porque no es lo mismo oficina que oficinista, aunque proceden del mismo vocablo. Oficina es un lugar con archivos y todo, oficina, una computadora, pero un oficinista es una persona que es la que coordina, que es la que trabaja ahí en la oficina. Entonces, hay cambios en la palabra o hay morfemas que añaden género, número, el significado, o sea, hay un cambio de significado. Y a eso se le llaman afijos o morfemas derivativos. Morfemas derivativos es de género, de número, de tiempo, de modo, pero también están los afijos que hacen que la palabra cambie el significado, aunque el lexema sea el mismo. Por ejemplo, miren, se agregan a la raíz de la palabra para cambiar el significado. Dentro de estos afijos hay tres. Están los prefijos, están los sufijos y están los, vamos a ver detallados. Prefijos, sufijos, infijos. Añaden significado. ¿Qué añaden al lexema? Significado. Significado, no simplemente género, número, sino que es un significado añade. Por ejemplo, miren, de pre, de antes, prefijo, antes del lexema, se colocan prefijos. Se llaman prefijos cuando se anteponen a la palabra al final, los prefijos se colocan al inicio. Ejemplo, la palabra aquí o el lexema es orden, orden. Si le agregamos un prefijo, voy a marcar aquí para irles mostrando. Miren, este tema no es fácil de abordar, no es fácil de entenderlo. Espero que para ustedes sí sea fácil. Por ejemplo, miren, este que va antes, ¿cómo se va a llamar este des? ¿Prefijo o sufijo? ¿Prefijo? Prefijo, muy bien, Valeria, se va a llamar prefijo. Mire, se antepone a la palabra orden, orden, miren, se antepone. ¿Cambia o no cambia el significado? De orden a desorden. ¿Cambia o no cambia el significado? Sí, cambia. No es lo mismo orden que desorden. Por eso les digo yo que son los elementos que al ser añadidos al lexema modifican su significado, cambian su significado. Y en algunos casos dice aquí su función. Entonces, este sería un prefijo, tiene un significado. Si ustedes quieren comprobarlo, busquen allá en su computadora. Definición del prefijo des, o solo escriban des y pónganle a escribir. No sé, me gustaría que alguien lo buscara ahí, prefijo des, o solo escriban des y el significado, y ahí les va a aparecer que es un prefijo que indica lo contrario. No sé, pero búsquenlo ahí y ustedes me dicen. Luego tenemos este otro afijo, ¿verdad? Que sería nador. Nador va a ser un prefijo o un sufijo. Prefijo o sufijo. Va a ser un prefijo o un sufijo. ¿Mm? Por la posición. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Pregunto. Nador. Esta parte que estoy señalizando aquí. Sufijo. ¿Va a ser un prefijo o un sufijo? Un sufijo porque se coloca al final. Miren, desordenador. Entonces este va a ser un sufijo, ¿verdad? Entonces ya va a cambiar. Desorden, desordenador. Va a cambiar ordenador. Un desordenador. ¿Qué será un desordenador? Alguien que hace desorden, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de una persona. Aquí estamos hablando de una función. No, esta sería una función, ¿verdad? Desordenador. Alguien que realiza una función. Desordenador. Desorden, aquí sería de un significado, ¿verdad? Y ordenador. Entonces, los afijos, agréguenle ahí ustedes en su... Miren que yo tenía la buena costumbre. Yo sé que a veces me pueden decir, pero es malo manchar los libros. Permítanme. Bien, ¿me escuchan? Yo creí que aquí era que le había quitado el... Ok, yo creí que aquí era que le había cambiado, me escucharon. Bueno, pero así se va. Bien, entonces, yo tenía la costumbre siempre de marcar mis libros, siempre cuando iba a la universidad y lo marcaba. Yo creo que eso no es malo, ¿verdad? Ya manchar el libro con tonteras, así eso sí, pero si usted pone sus notitas allá a su lado, no importa.
Entonces, estos afijos también se llaman morfemas derivativos. ¿Sí? Afijos. Ay, no. Solo se los voy a desmarle, pues, no les digo, ay, ya manché. Este tema no lo vamos a terminar hoy, es bastante amplio. Morfema. Aquellos de arriba son gramaticales, ¿verdad? Y estos son derivativos. Morfemas derivativos. Así se le llaman. En octavo lo van a ver así, lo van a ver de esta forma, como les estoy enseñando ahorita. Como me pierde tiempo aquí, va a ver el pizarrón solo. Esto lo van a ver en octavo, lo van a ver en noveno también. Entonces, los afijos o morfemas derivativos son los prefijos y los sufijos. Y hay otro también que se llama infijo, pero no sé si aparece aquí. Aquí está. Entre la raíz y el sufijo carecen de significado y reciben el nombre de interfijos. Los sufijos y los prefijos tienen significado y ya están dados. Pero existen un par de letritas que necesitamos agregarlos a interfijos. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. Continuemos entonces. Continuemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, estamos para tratar de que algo toque aquí. Ay. Ay. Me avisas cuando queden 5 minutos y para pasar lista. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice que entre la raíz y el subcambiar y lo que se le añade, el morfema, ¿verdad? En este caso, derivativo de sufijo, puede aparecer intercalados ciertos afijos, pero estos carecen de significación y reciben el nombre de... En octavo los van a ver como, bueno, no son los mismos, pero se refiere a lo mismo, ¿verdad? Infijos. Entonces tenemos aquí, miren, orden es la raíz, orden es la raíz. AD, vamos a ver, orden, AD. Ajá, AD va a ser el interfijo y OR va a ser el sufijo. Entonces aquí, OR sería, ¿verdad? OR, se lo voy a circular, OR, dice aquí el texto que OR, el sufijo OR, por favor, tiene que tener un significado. OR. Alguien ahí rapidito, y esto que me busque OR, significado de OR. Tiene que decirle, es un sufijo que quiere decir tal y tal cosa. A ver. ¿Alguien que lo halló? Lo encontré. Dígamelo, hija, dígalo. OR. Compone adjetivos y sustantivos de verbos con el significado de agente, quién o qué hace lo indicado por el verbo. Algunos ya existían en latín. Ahí está, ¿verdad? Compone, dice, vuélvalo a leer más despacio que no le escuchamos. Compone adjetivos y sustantivos de verbos con el significado de quién o qué hace lo indicado por el verbo. Algunos ya existían en latín y otros se han formado. Ajá, ahí está, dice compone, ¿verdad? O sea, o complementa en este caso adjetivos o verbos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Como ordenador. Vamos a ver, orden, ordenador, sí. Entonces, ese es el sufijo, tiene un significado. Ahora, esta AD que está en azul, que ustedes ven aquí, esto no van a encontrar significado. Simplemente son dos letras que se tienen que colocar ahí para la correcta pronunciación de la palabra ordenador, porque si nosotros quitáramos el interfido, ¿verdad? Ordenador. Entonces, la palabra correcta es ordenador. Entonces, para la buena pronunciación, para la pronunciación correcta, para no confundir palabras también, ¿verdad? Entonces, solamente los sufijos tienen significado y los prefijos, Y claro, ¿verdad? El extrema o la raíz, que es la procedencia. Disculpen, pero tengo que, a veces pasa un ruido exagerado, aquí pasan los vendedores. Entonces, hasta aquí por lo menos usted ya tiene que haga sus apuntes aquí en el texto. Este tema es de examen, hay que prestar atención. Los prefijos son morfemas descendientes de los afijos. Los prefijos, miren, prefijos.
que se anteponen a la raíz, ya lo habíamos dicho, lexema o base, a formar palabras con significado diferente, por lo que son palabras que poseen un significado propio. Ya les dije, hay cientos de prefijos que tienen un significado propio, al igual que los sufijos. Los prefijos también se utilizan para voltear las voces variables, dice, ¿verdad? Perdón, para alterar las voces, para crear antónimos también, ¿verdad? Violeta, extraterrestre, multiculturalismo, multietnia, ¿qué más prefijos? Otros prefijos. Descomponer, deshacer, incapacidad. ¿Qué otro prefijo? Mencionen ustedes palabras con prefijos. Antiestrés, antiterrorismo. Vamos a ver qué otras palabras. Bueno, pero nos quedan 5 minutos. Aquí nos quedamos, jóvenes. Vayan tomando notitas a continuar el día de mañana. Ahorita no le puedo dejar trabajo, lo vamos a hacer después, en esta clase de español. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada. Nada de nada. Vamos a tomar la asistencia entonces de este día, lunes 20. Ya está yendo